Ahora sí, grabar en esta computadora. Bueno, lo que estamos, gracias por avisarme. Lo que estamos haciendo es un repaso de las pantallas que ya vimos, pero básicamente lo que hemos hablado es que para que dos personas se puedan comunicar hace falta hablar el mismo idioma, aunque sea de señas, o tener mucha intención de comunicarse si no es a través de un lenguaje de señas. Cuando es entre máquinas o dispositivos, hay que ponerse de acuerdo en muchas más cosas. Por ejemplo, el tipo de cable que vas a usar, los tiempos, cómo esas reglas van a influir. Entonces lo que hay son protocolos de comunicación que básicamente son reglas o estándares que definen sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación. Habíamos hablado rápidamente de dos modelos más conocidos. El modelo OSI, que define en 7 niveles, desde el nivel más bajo, que es qué cable utilizar o qué señal inalámbrica utilizar, a qué placa, a cómo se arman los paquetes de datos que viajan por la red, al modelo TCP/IP, que es el modelo que más se usa en la actualidad en Internet. O sea, ¿cómo hago para transmitir algo por Internet? Bueno, tengo que seguir el modelo TCP/IP. ¿Cómo es ese modelo? Bueno, hay 5 capas que están bien definidas y que vamos a ver algunas más detalle y otras menos, pero obviamente que ustedes quieren mandar algo por Internet y usan mail, o usan WhatsApp, o Instagram, o alguna aplicación ya hecha por un tercero. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren transmitir sus propios contenidos sin utilizar una descarga, una aplicación? Bueno, hay que tener en cuenta un par de detalles. Eso es lo que vamos a ver un poco como repaso, y ya vamos a entrar todavía más en detalle en algunos aspectos. Seguimos con las mismas pantallas que vimos en la clase anterior. ¿Qué es una red? Una red era un conjunto o es un conjunto de computadoras y o dispositivos interconectados entre sí mediante cable o por otros medios inalámbricos, ¿sí? Anteriormente se usaba mucho el cable, ahora cada vez se usan los enlaces inalámbricos. Todavía por calidad y velocidad sigue siendo mejor el cable, pero el inalámbrico tiene una comodidad incomparable, que se puede andar por donde uno quiere, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de tener una red? Básicamente compartir recursos, archivos, impresoras, almacenamiento. Es decir, hay una máquina que puede tener acceso a Internet y la comparte con el resto, hay otra que tiene impresora y mandan a imprimir, hay otra que tiene un disco grande y guardan todo en ese disco. Esa es una, compartir recursos. La otra es transferir información entre ordenadores sin estar usando pendrive o CD o nada extra. ¿Qué tipos de redes hay? Esto hablamos un poquito y ustedes me lo escribieron en el resumen. Hoy, como en todas las clases, seguimos con la misma lógica de hoja en blanco, nombre, apellido, número de DNI, y me mandan la foto en un mensaje directo de WhatsApp con el nombre y apellido. Entonces yo ya estoy asociando nombre y apellido con número de teléfono, así ya los tengo agendados y sé quién participa de la clase. Estos temas no hace falta que hoy los repitan porque estamos repitiendo, solo me empecé a acordar ahí de sus resúmenes que estuve viendo y todos distinguieron bien la clasificación entre red de área local, una casa, una MAN, es una red de área metropolitana, una ciudad, puede ser un ámbito como un universitario, y una WAN, que es la red de área extendida, la red más grande como puede ser Internet. Y se puede clasificar no por la zona jerárquica, sino por el sistema jerárquico, no por la zona geográfica, que era lo primero, sino por el sistema jerárquico, básicamente en dos grupos, cliente-servidor y redes punto a punto. Eso está un poquito más en detalle ahí, lo que es área local, lo que es área metropolitana, esto lo hablamos un poquito más en la presentación anterior, lo que son cliente-servidor, donde hay una máquina principal que brinda un servicio, y hay máquinas que se conectan. Esto a nivel LAN, a nivel MAN, a nivel WAN. Es decir, a nivel área local puede haber una máquina, por ejemplo, en un ciber. No sé si todavía siguen usando, pero o cuando juegan un juego en red, hay una máquina que es el servidor y los demás se conectan a ese servidor y son clientes que si se apaga el servidor, se apaga todo. ¿Está bien? Eso puede ser a nivel LAN, es decir, que hagan una red local y jueguen un juego, o puede ser a nivel MAN, que haya un servidor en la comunidad o en la universidad o en una empresa que les brinde internet a todos, o puede ser a nivel WAN, a nivel general, a nivel mundial, digamos, global.
En cambio, las redes punto a punto dijimos que era cuando se establecía una conexión entre cada cliente, entre dos clientes, y en un momento una PC puede ser de cliente o de servidor según quien esté obteniendo un servicio o brindando un servicio, ¿está bien? Redes punto a punto en general se conocen por los sistemas que comparten o descargan, los sistemas de descarga de películas o de archivos o de juegos o de cualquier recurso. Lo que se consigue es una dirección de un usuario de la red que tiene el recurso y se conecta directamente a esa máquina y se hace la descarga. ¿Eh? Bueno, en los componentes de una red habíamos hablado de estaciones de trabajo, servidores, que puede ser opcional porque si es punto a punto no habría ahí un servidor. Tarjetas de red, que es la placa física por la que se conecta el cable o la transmisión inalámbrica. El cable propiamente, o los medios de transmisión, las antenas, los dispositivos distribuidores, sistema operativo de red y los recursos que se comparten, que es el objetivo de la red. ¿Eh? Entonces, más en detalle cada uno, ya vimos lo que son los servidores, que puede haber de dos tipos, dedicados o no dedicados. Puede haber cableado, me parece que por acá habíamos llegado, o un poquito más, no me acuerdo. Estamos repasando y donde digan que eso ya es nuevo, si quieren, vamos un poquito más al detalle. El primer instrumento para conectar dos dispositivos, lo de capa más baja, digamos, es definir por qué medio se va a compartir. Si es por cable, hay que definir qué tipo de cable se utiliza. Entonces hoy básicamente en lo que es cable hay tres estructuras, ¿sí? Una coaxial, coaxil también le dicen, pero se llama coaxial porque a partir de un centro todo está a la misma distancia, digamos. Que es el cable típicamente del videocable o de internet. Después fibra óptica, también es ya ahora un cable más común, lo que tienen FTTH, las empresas que ofrecen FTTH básicamente lo que están ofreciendo es que la fibra llegue directamente a tu casa. Entonces se evitan ahí varios saltos, varios cambios de tecnología que tienen otros problemas. Acá va la fibra desde el proveedor de internet a la casa. Y par trenzado es un tipo de cable económico que se usó mucho, que se usa para armar las redes locales. Es decir, dentro de una oficina, de una casa, se usa mucho el cable porque es más rápido que la comunicación inalámbrica. Y es un cable relativamente barato, donde se llama un par trenzado porque cada dos cables se están como rotando entre sí, ¿no? Espiralados así en su propio eje. Son las formas más utilizadas. Ahora, el nivel 2, digamos, si ya tenemos los cables, hay que definir las tarjetas de red. ¿Qué son las tarjetas de red? También se conocen como NIC, Network Interface Card, son las placas de red que se instalan dentro del ordenador, algunas ya vienen on board, es decir, ¿qué significa on board? Que ya la placa madre, ¿se acuerdan cuando vimos la arquitectura de hardware? Una placa madre, que es la placa principal de la computadora, puede ya traer incluida esta boca de red, y entonces ya tiene red cableada. O puede traer incluida ya la red inalámbrica, en las notebooks, por ejemplo, tienen conectividad Wi-Fi o las All-in-One y no se ve ni siquiera ninguna antena, nada. Todo está dentro de la carcasa plástica. También hay otras como USB que se pueden conectar y son placas de red inalámbricas. Algunas incluso se utilizan para conectarse a la red de telefonía. Bueno, capa 3, digamos, el próximo nivel de una red, una vez que se estableció el cable o el medio que se comunican los dos dispositivos, la placa de red de cable o inalámbrica, vienen dispositivos distribuidores. ¿Qué son los dispositivos distribuidores? Son los dispositivos capaces de concentrar, distribuir e incluso guiar, o sea, rutear, hacer la ruta sería, para que se entregue la información. Entonces, el más simple de todo, hub o concentrador, ya prácticamente no se comercializa porque es tan básico, era como una zapatilla donde hay un cable de entrada y los de salida, pero cualquiera podía hacer entrada y cualquiera salida. En cambio, en el switch ya tiene cierta lógica, por ejemplo, puede manejar qué tiempos, qué recursos le da a cada una de las bocas conectadas, llevar estadísticas del tráfico y errores en la red, pero hoy el que se usa, el más común, es el router o encaminador o ruteador,
que además de las tareas anteriores, es decir, además de lo que hace el hub y el switch, es capaz de guiar una transmisión por el camino más adecuado, que es lo que se llama enrutamiento, y es el que más se utiliza en la casa, incluso cuando uno tiene una conexión a un proveedor de internet, que el proveedor solamente te da un módem, el módem permite conectar un solo dispositivo, como si fuera una sola computadora, y lo que se hace normalmente es poner un aparato de estos como router, que tiene una conexión inalámbrica para muchos dispositivos y a veces hasta tiene 4 bocas, lo normal es 4, para 4 dispositivos por cable. Profe. Sí, dígame. Entonces le pregunto, ¿no? Sí, El conmutador, se puede decir que es un distribuidor, pero se lo puede limitar a gusto, digamos, al del para medio, al salir, switch. claro. Es que ya viene de fábrica, de 8 bocas o 16 bocas o 32 bocas. Eso Claro, ya yo me viene cuando lo refiero a la compras. distribución, yo me refiero a la distribución, a la cantidad de información y demás que puede salir de ahí. Sí, los switch lo que tienen es que vos podés decir, bueno, en la boca 1 conecto la máquina del jefe que va a tener más ancho o más tiempo o más dedicación que en la boca 2, que en la 3, que en la 4. Eso sí puede hacer con un switch. Eh, Claro, a eso me referí. o sea, cuando dice puede seleccionar el envío de paquetes y llevar estadística de tráfico, es porque a cada boca se le puede dar una configuración, hice clic con el mouse y me cambié sin querer. A cada boca del switch se le puede dar una configuración especial, pero no mucho más que eso. Digamos. Eh, en cuanto al software es más limitado el switch. En cambio el router tiene un software más completo, digamos. Entonces no solo tenés esas habilidades, sino que el router puede buscar cómo enviar el paquete para llegar a la PC indicada en la conexión que tiene, o cómo limitar determinados bocas por tiempo, o por validar incluso qué máquinas se pueden conectar. Es decir, el router lo que tiene es más opciones de configuración. Puede tener distintas subredes con usuarios, con claves. Por ejemplo, cuando ustedes ven una red para conectarse Wi-Fi, lo que hay ahí es un router que es capaz de administrar esa red, permitir al usuario que se conecte, que tenga un ancho de banda, validarlo con una clave. Hasta incluso pueden figurar en el Wi-Fi 2 redes y la está manejando el mismo router, que serían subredes, ¿no? Entonces el mismo router tiene una red, ponele que diga invitados, y otra red que diga eh, amigos. Entonces en cada red puede tener anchos de banda distintos, puede tener acceso a dispositivos distintos, todo eso lo hace el mismo router. Por eso este es el que en la clase anterior dijimos podemos ver un software de configuración donde se puede elegir la clave, el modo de encriptación, bueno, un montón de variantes que a veces ustedes en la casa, según la necesidad que hayan tenido, puede ser que hayan entrado al router, con, por ejemplo, cuando en un navegador ponen 192, 168, 11 y les aparece una ventanita para poner usuario y clave, no sé si alguien lo hizo, ahí lo que está haciendo es entrar a la configuración del router. Si nadie lo hizo o alguien no lo hizo, ya lo vamos a hacer, que es parte de la práctica, digamos, configurar el router para tener distintas configuraciones. Por ejemplo, cambiar la clave del Wi-Fi, los que tienen internet en la casa. ¿Eh? Por eso lo que usted dice es poner, cuando uno pone la IP en el navegador y se va a la configuración del router. Exactamente, exactamente. A través del Profe, navegador, sí. disculpe, ¿sabía que hace unos años Internet para Todos, cuando usted figuraba, iba a la configuración del router, usted podía acceder a todos los puertos que tenían en toda la ciudad de La Rioja? Porque la seguridad que tenía antes Internet para Todos era tan mala que podías Ajá. acceder a todas las computadoras y sacar la información de cualquier lado, de otras computadoras. Ah, no, no sabía eso. ¿Cuándo, hasta cuándo? Eso fue por el año 2010, creo que era. Ah, mirá vos, mirá vos. Ujú. No, no sabía eso. Yo trabajo en Internet para Todos, pero no hace tantos años. Hará unos 5, 6, 5, 6, no sé, no me acuerdo. Y bueno, cada vez obviamente hay más gente, más especializada, más capacitada, y hoy se tienen cuidados que a lo mejor antes no se tenían. Igualmente eso no quita que algo puede pasar siempre, pero hoy hay mucho cuidado en eso, ¿no? Eh, Así que bueno, no sabía que se había podido hacer eso.
y no quita que alguien a lo mejor tiene una habilidad que un día pueda hacer algo que nosotros pensamos que ahora no lo va a hacer nadie. Pero Sí, profe. Hablando de sí, eso, profe, hay un virus que está rondando, que es el que te bloquea la computadora. Tenés que la única forma de acceder es ingresando tu número de tarjeta de crédito y tenés que sí, pagar mensualmente. Bueno, sí. usted dice eso, no te va a pasar a una persona que soy de La Rioja. Y a un tipo, un camarógrafo de acá de La Rioja le pasó. Y no pude arreglar la máquina, así que ya la dejo ahí. No, no le puedo recuperar los datos, nada. Sí, sí, le puede pasar a cualquiera, porque esos son virus que vienen con alguna descarga, vienen con en algún sitio web que uno entra, ¿me entendés? Así que sí, le puede pasar. ¿Qué hacen esos virus? Básicamente lo que hacen es encriptar tus propios archivos, es decir, ponerlos en una codificación difícil de reconocer, de desencriptar, digamos, y te piden una recompensa normalmente en alguna moneda virtual para darte el desencriptador. Entonces, en función del valor que uno le dé a lo que tiene ahí guardado, a veces prefiere perder la información y, y no pagar. Y no sé si alguien preferirá pagar, no sé, a Telecom hace muy poco, en este mes pasado, avisó que fue víctima de la encriptación de un software de ellos, un software de atención al público, ¿no? Creo que personal. Eh, pero bueno, a todos les puede pasar porque uno está previniéndose de virus, pero los virus, digamos, los antivirus van por detrás de los virus, es lo mismo que en los humanos. Te aparece un coronavirus informático y hasta que esté la vacuna lo puede pillar a cualquiera, digamos. No importa su proveedor de internet, hasta incluso le ha pasado a empresas proveedoras de internet, como yo te digo, que hace un mes atrás, más o menos, cuando empezó la pandemia, ya hace más de un mes entonces, apareció que a personal le habían encriptado un software de atención al público. Así que sí, nadie está a salvo de eso, porque los que crean virus van más rápido que los que crean antivirus. Qué sad, suelo perder muchas clases porque se escucha como robot, dice eso. Además de que casi nadie paga por licencia de antivirus. Bueno, ese es otro tema también, sí, hay que tener antivirus, hay que usarlo el antivirus también, ¿no? Hay un par de secuencias, que es primero tener un antivirus, después si uno paga la licencia mejor, o si es con licencia mejor, y después también cada tanto hacer un control completo de la máquina, porque hay barreras, hay protecciones, hay componentes activos que detectan en cualquier conexión, pero también hay que pasar el antivirus seguido. Así que bueno, sí, todo el tema virus, antivirus es toda una especialización, una problemática muy grande y nadie está exento, ¿no? Es como con los virus humanos, digamos. Nadie está a salvo. Mejor que este tiempo que tenemos que estar todos encerrados para saber que nadie está a salvo, no hay más explicación. Así que bueno, sí, Profe, tengo una sí, duda. ¿Puede sí. ser que Internet para Todos pertenece a Arnet y Arnet pertenece a una red que es la principal, que es de Brasil? No, no ¿Puede sé, ser? comercialmente, Internet para Todos es del gobierno de la provincia de La Rioja. Ajá. O sea, Internet para Todos es una SAPEM, que quiere decir Ujú. Sociedad Anónima con participación del Estado mayoritario. Eso quiere decir que es del Estado, digamos. Nada más tiene un modelo de gestión que no es igual que el Estado eh, en cuanto al manejo de recursos, ¿no? Tanto de compras como de inversiones. Tiene más libertad que el sector público normal. Y Arnet es una empresa, no sé, desconozco cómo es la parte comercial de Arnet. Se me hace que también es una empresa del Estado argentino, pero desconozco cómo están comercialmente esas empresas. No creo que sea de Brasil, de todos modos. Arnet tengo la duda si es del Estado argentino o es de un privado, pero es una empresa argentina. Y se me hace más que es del Estado argentino. ¿Alguien sabe algo más que quiera aportar? Si no, vamos a buscar acá. Arnet.
Ah, no, Arnet ahora es Fibertel, me confundí con... cuando dijiste Arnet me confundí con un ente de gobierno que también hizo una red de fibra óptica nacional, una red de fibra óptica a nivel país. Y Arnet es una empresa privada, ¿no? Internet para todos y Arnet compiten fuertemente, ¿no? En precio, en clientes, en servicio, así que... No, Arnet y Internet para todos compiten, eso sí te lo puedo decir yo. Ah, bien. Y Arnet, el capital más grande de Arnet, no sé de quién es, si es una empresa argentina, creo que es el mismo grupo que Clarín. Acá dice Telecom Argentina, Sociedad Anónima. Y Telecom, no sé, desconozco la estructura comercial, la verdad. Pero Arnet básicamente es un conglomerado, ahora entré a la página, ¿no? Y ahí me doy cuenta que Arnet es el conglomerado de personal, Fibertel y Cablevisión. O sea, 3 empresas fuertes, unidas, acusadas de monopolio en muchos casos porque muchos contenidos están en manos de una sola empresa. Está en todo el país, Arnet trabaja en todo el país, Internet para todos solo en La Rioja, y en La Rioja compiten en precio, en calidad, en servicio, en contenidos. Y modestamente creo que tenemos buena calidad a mejor precio. Bueno, seguimos con lo que nos toca, si no hay preguntas. Se supone, ¿qué dice jaja Disney? Bueno, no sé qué. Todo pertenece a Facebook o Disney, no hay de otra. Bueno, sigamos. Si hablamos seriamente se puede ir hasta donde charlar de lo que quieran. Pero si no, seguimos con los temas propuestos. Vamos con lo que sigue. Para que esto funcione, la próxima capa, digamos, una vez que tenemos el cable, tenemos las placas, tenemos los dispositivos, lo que falta, lo que sigue, ¿qué es? Un sistema operativo, digamos, un software que empiece a controlar todo ese hardware, todas esas 3 capas de hardware. Ahora necesitamos un sistema operativo de red. ¿Qué sabemos? ¿Qué son los sistemas operativos? Son programas de software que gestiona la red y sus recursos, ¿sí? Existen 2 sistemas básicos, sistema para redes punto a punto, donde los ordenadores tienen el mismo estatus, ya dijimos, cada ordenador tenga Windows en cualquier versión, esto es un poco viejo, esto lo hice hace un par de años, cuando todavía daba clase con presentaciones PowerPoint y después lo dejamos de usar porque nunca había cañón, así que sepultamos las presentaciones y ahora vuelven. Entonces, en una red punto a punto, lo que importante es que tenga un sistema operativo. Hoy cualquier Windows es un sistema operativo de red, y si no hay sistemas operativos dedicados, que son los que tienen un sistema operativo específico para gestión de redes, como Windows NT Server o directamente cualquier Windows Server. En eso sí están separados los Windows Home de los Windows Server, digamos, y el resto del cliente puede tener cualquier sistema operativo, ¿no? Es en cuanto a la línea de Windows, y si no en la línea de software libre abierto tenemos Linux, donde podemos tener servidores Linux o clientes tranquilamente con cualquier distribución de Linux, ¿eh? Incluso los estándares sirven para que en una red pueda haber componentes de cualquier sistema operativo, ¿no? Para eso están los estándares y los protocolos, para que en un servidor Linux se pueda conectar alguien con Mac y alguien con Windows y con un teléfono con Android. Es decir, hay ciertas cosas que tienen que saber cumplir para que puedan convivir en una red con cualquier sistema operativo. ¿Está bien? Bueno, lo otro que hay después de los sistemas operativos son los recursos que se comparten. Básicamente en recursos ya hablamos largamente en el inicio, los recursos que se pueden compartir. Puede ser, por ejemplo, impresoras, escáner, unidades de almacenamiento especiales, lectoras, grabadoras, módem para acceso a Internet, software, software en cuanto a archivos y carpetas o programas que estén corriendo en un servidor. Por ejemplo, en un servidor de juegos hay software corriendo en una máquina y el único hardware que se comparte es la máquina en sí. Pero podría ser el combo de las dos cosas, compartir hardware y compartir software. Cada vez se habla más de software en la nube, que sería como un software
que se comparte en la red, que se utiliza en la red y que está disponible en un servidor. La nube es algo pintoresco, pero no es más ni menos que una máquina por internet, ¿está bien? Por ejemplo, uno contrata, antes había que comprar Office o descargarlo y usarlo, ahora se puede usar Office en la nube. ¿Qué es eso? Que está en un sitio web y uno desde su máquina utiliza el producto. Juegos que son en la nube, muy bien. Juegos en la nube quiere decir que uno usa un cliente o nada, se conecta directamente al servidor y está jugando, sin ninguna descarga o con una descarga mínima, que es la que soporta la comunicación. La tecnología en la nube cada vez es más está más disponible, por ejemplo, no solo a través de software, sino que ya se habla de infraestructura incluso en la nube. Es decir, yo puedo comprar espacio de almacenamiento, como si fueran los, donde ustedes pueden almacenar fotos o archivos, como se llama cuando tienen, por ejemplo, Google Drive o la nube de Microsoft. Y también se habla de infraestructura cuando uno puede comprar tiempo de procesador en la nube. Por ejemplo, uno tiene una PC económica, una PC de baja gama, pero puede para procesar un determinado trabajo, por ejemplo, algo de edición de video, de cálculo de redes neuronales o algo de inteligencia artificial, puede contratar en la nube procesador o memoria. Entonces, por un día, por un mes o por unas horas, puede poner a procesar en la nube determinados cálculos, determinados procedimientos, y ahí lo que está alquilando no es el software, sino que es la infraestructura. Eso es lo que se llama IaaS, que es lo que venden empresas como Amazon, que Amazon, bueno, Amazon saben que vende desde un mercado libre, o sea que vende productos, a que vende servicios en la nube, ¿no? Como por ejemplo espacio físico o recursos, una PC, un servidor en la nube. Así que cada vez eso es un servicio de escala creciente, digamos. Bueno, como un ejemplo de red. En un ejemplo de red podemos tener un ordenador A que tiene una impresora láser que todos se conectan e imprimen ahí. Un ordenador B que tiene una conexión a internet que todos comparten, o sea, todos en una casa o en una oficina están conectados a internet, y no es que cada uno tiene su conexión privada, sino que todos comparten la conexión que tiene una máquina. ¿Sería, profe, la red determinada. de uso compartido? Sí, sí, sí. Esta es, siempre la red sería una red local, digamos. Sí, una red de uso compartido. Porque si no, ¿cómo sería si no es red de uso compartido? Estoy pensando. Sí, es una red de uso compartido, no se me ocurre por qué no, cómo sería de otra forma, digamos. Entonces acá lo que hay son recursos que se comparten. El ordenador A tiene una impresora láser, el que manda imprimir desde cualquier máquina a través de un dispositivo hace que su papel, su documento termine impreso en esta máquina. El ordenador B tiene una conexión a internet, entonces todos se conectan a través de B. El ordenador C tiene un disco duro en el que todos pueden almacenar información. Y los ordenadores D y E son meros usuarios que una vez utilizan un recurso que es estar conectado a internet, imprimen o lo que sea. Esa sería una estructura básica, simple, de una red. En cuanto a su alcance, sería como una red local, ¿sí? Pues están unidas por cable y comparten ciertos recursos, ¿no? En cuanto a las topologías, que es la forma física en la que se conectan los dispositivos, no si el alcance o el ámbito, si es local o MAN o WAN, y no referido a la jerarquía, que era si era cliente-servidor o punto a punto. Acá estamos hablando de otra cosa, es la forma física, cómo se conectan físicamente una máquina con la otra. Entonces, acá hay básicamente tres topologías puras, aunque después en la realidad haya como combinaciones de algunas, pero las topologías más puras son anillo, bus y estrella. Ya vamos a ver en qué se parecen y en qué se diferencian. En una topología de anillo, lo que hacen es que cada computadora está
como unida por un cable a la siguiente y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, consta de varios nodos o puntos que forman como una especie de círculo lógico, no exactamente físico. Los mensajes van en una sola dirección y pasan por todas las PC. Y cada PC detecta si el mensaje es o no para ese cliente y si no, sigue recorriendo la red, ¿sí? Esta es una topología simple, ¿sí? Que requiere poca tecnología. Si se rompe el cable, queda toda la red caída. Esa es una de las contras que tiene, ¿sí? Porque el cable forma un bucle o anillo cerrado, digamos. Entonces, si se corta el cable en algún lugar, la red cae, ¿sí? Es una topología que se está dejando un poquito de usar y ahora se usa preferentemente lo que vemos acá, tecnología de un único cable, bus, al que se conecta cada ordenador, ¿sí? Los extremos del cable se terminan con una resistencia denominada terminador. Es decir, hay un cable más grande, esto sería parecido a lo que es Internet. Hay un cable más grande del que se conecta una empresa. A su vez, esa empresa pone un cable desde el que se conectan redes locales. A su vez, esa red local pone un cable desde el que se conectan varios equipos en su casa, varios teléfonos o compus o televisores en su casa. Eso sería parecido a un bus, donde hay un cable más grande al que están conectados y de ahí podría salir otro cable y así sucesivamente. ¿Esto qué ventaja tiene? Que si falla uno de estos, el resto de la red sigue funcionando. Cuando se corta el cable ahí, el resto de la red el resto de las otras tres pueden seguir funcionando, ¿eh? Pero, Profe, sí, en caso de que se corte el ducto, por así decirlo, sí, se cae sí. bueno, Sí, ahí ya sí, sí. sí, sí. Sí, es como si cae un vínculo principal. Pongamos, se corta la fibra que trae Internet de Córdoba a La Rioja. Bueno, cuando se corta esa fibra, todos quedan, eh, todos quedan fuera de servicio, ¿está bien? Porque acá, como bien acá dice acá abajo, inconvenientes. Si se rompe el cable principal o bus, ahí sí se inutiliza toda la red, ¿no? Por ejemplo, esta mañana hubo un corte de luz. Mientras el corte de luz afecte al cable, al ducto principal, todos después los que estén abajo, por más que tengan luz momentáneamente, pierden esa conectividad principal, ¿está bien? Ahora, si esta en vez de ser este número, esta PC que estoy señalando con el mouse, si en vez de ser una PC individual fuese una red local y ahí dentro hay energía, esa red local sigue funcionando, lo que perdería sería este ducto de acá, ¿cierto? Esa conexión. Entonces, como bien dice acá, si falla una estación no cae la red, es decir, si falla uno solo no cae el resto. Pero acá también dicen inconvenientes, si se rompe el cable principal, que sería este ducto, se inutiliza la red, ¿no? Pero esta topología es claramente más usada que la anterior, ¿no? Bueno, y por último, la topología estrella, que es la más utilizada en las redes LAN. Todas las estaciones de la red deben pasar a través de un dispositivo central de conexiones, que es el que veíamos en los dibujos individuales, conocido como concentrador de cableado, hub, que controla el flujo de datos, o también puede ser directamente el router acá en el medio, ¿eh? Por ejemplo, en la casa, cuando ustedes quieren darle internet a cualquier visita, lo que tienen es un router. Normalmente ya tiene una antenita ahí inalámbrico, entonces tanto se pueden conectar por cable o por inalámbrico, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa ahí? Si se rompe un cable de esta estrella, si se rompe una pata de esa estrella, el resto no tiene ningún problema, ¿eh? Si se corta la parte inalámbrica, el resto sigue funcionando. Entonces, esto de ventaja que tiene, que si se rompe un cable acá de la estrella, digamos, no afecta al resto. Es fácil de detectar cuáles son las que no están funcionando, desde el hub hasta la máquina. Y el inconveniente cuál es, que si uno la quiere hacer con cable, necesitan más cable porque todos van a parar a un concentrador o hub o router y necesita el router mismo. Pero hoy los precios están bajando relativamente tanto que para los costos de una instalación de trabajo, por lo menos en una oficina, en un lugar de trabajo, esto no es un costo significativo. Entonces, hoy por hoy esta es la más utilizada, porque tienen un dispositivo que enlaza a todos, que controla el resto de las máquinas, y si una se desconecta,
el resto sigue funcionando. O sea, esto tiene muchas ventajas y es la forma más utilizada, como dice acá arriba, en las redes locales, ¿sí? Básicamente en una casa. Si uno piensa en una casa, ¿qué tiene acá? Tiene este dibujo, nada más que en vez de ser PC, pueden ser televisores, pueden ser celulares, y el router este, o hub o switch, está conectado a un modem, que es el que da la señal internet, y ya lo vemos en la próxima. Mirá, estaba haciendo el dibujo ahí en el aire, y acá tenemos una topología de estrella de una red LAN de 4 PCs con acceso a internet. Es decir, acá está el hub o router que conecta las 4 dispositivos, y acá está el modem o router. Estas serían las dos opciones: modem porque se conecta al servidor de internet, y router porque tiene posibilidad de conectar equipos, ¿no? Entonces, para montar esta red en estrella de 4 PCs con acceso a internet, necesitas el siguiente material: 4 PC, si es que queremos que sean 4 PC, un hub o switch o router, y el router, modem router sería este, con acceso a internet. 4 tarjetas de red Ethernet, una para cada PC, 10 conectores de cable. ¿Por qué 10 conectores? Porque cada cable va a tener un conector en cada extremo. O sea que tendríamos acá 4 por 2 terminales son 8, más uno más entre el hub y el router, serían 10. Y este router tiene que tener un cable que lo conecta a un proveedor de servicio de internet. O sea, estar conectado a internet no es tan mágico como poner una flecha ahí, ya tiene internet, sino que tienen que contratar un servicio con una empresa que generalmente te pone hasta un modem o modem router si el modem tiene la doble funcionalidad de comunicarse desde la casa para la empresa, y el router si se comunica dentro de la casa con más de un dispositivo. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se maneja la lógica de esa topología de red? La lógica es la que maneja el sistema de acceso y comunicación que se emplea para conectar las estaciones de la red. Para que dos estaciones se comuniquen, necesitan entender el mismo idioma. Ya habíamos hablado al principio de lo que eran los protocolos o las reglas de comunicación, y el más común, el que se usa para Internet, es el que se llama protocolo TCP/IP. Eso tiene dos partes, digamos: TCP, que es la parte de protocolo de control de la transmisión, y Internet Protocol, que es el protocolo de Internet a más alto nivel, digamos, que son paquetes. Ya vemos que son los paquetes. Básicamente este protocolo se trata del lenguaje que utiliza cualquier plataforma de ordenadores en Internet para enviar y recibir la información. Por eso se toma como estándar, y por eso pueden funcionar dispositivos de distintos fabricantes, porque mientras todos manejen el protocolo TCP/IP, se van a poder conectar a Internet. Es decir, usted quiere fabricar celulares de su propia marca y ponerle un sistema operativo que no sea Android, ni Mac, ni ninguno de los conocidos, lo quiere hacer usted. Bueno, ¿qué tiene que tener en cuenta? Tiene que tener en cuenta que lo que usted le ponga adentro maneja el protocolo TCP/IP para que se pueda conectar con cualquier otra computadora en Internet, ¿sí? Básicamente, el protocolo ese, ¿qué te explica o qué reglas pone? Primero, cómo dividir la información en paquetes, en estructuras más simples que un documento entero. Por ejemplo, usted quiere transmitir un documento muy grande, como si fuera un archivo de sonido, una imagen o un video, y eso hay que descomponerlo en archivos más pequeños, más simples, que se llaman paquetes. Y entonces esos paquetes tienen que estar ordenados, divididos, fragmentados de una forma que una vez que lleguen a destino, el mismo sistema operativo que los está recibiendo sepa cómo volver a unirlos en un orden adecuado a medida que los va recibiendo. Puede ser que no los reciba en el mismo orden que se enviaron. Todo esto a muy alta velocidad, ¿no? Puede ser que no se reciban en el mismo orden, pero tiene que tener la habilidad para volver a armarlos, ¿sí? Entonces el protocolo TCP te dice cómo se divide la información en paquetes, y el IP es el responsable de identificar cada uno de estos paquetes de información con su dirección apropiada.
Ya lo vemos con un ejemplo más adecuado, pero básicamente podemos decir que alguien nombró recién una dirección IP, que es cuando, por ejemplo, queremos modificar la configuración de un router, ¿no? Los que tienen en la casa el router y le quieren cambiar la clave y saben cómo es, lo que hacen es poner una dirección IP. ¿Qué es eso de dirección IP? Cada ordenador que se conecta a la red debe disponer de una dirección única para una correcta identificación y efectiva localización. Es decir, pongamos que somos dos personas que estamos en una misma casa usando WhatsApp y las dos mandamos un mensaje que dice hola a alguien que esté fuera de la casa. Cuando el de afuera de la casa nos devuelve hola a cada uno de nosotros, ¿cómo sabe dentro de la casa a cuál de los dos celulares devolverle la llamada? Si los dos pusimos igualmente hola a una misma persona. ¿Se entiende? ¿Cómo va a saber? Y porque cuando yo pongo hola desde mi teléfono, ya ese hola tiene que ir encapsulado con un número, que es el que después va a usar la red para devolvérmelo a mí. O lo que es lo mismo, cada dispositivo que se conecta a una red tiene asignado un número único o una dirección única que se llama dirección IP. Es decir que hay veces que ustedes lo ven cuando entran a algún juego o se conectan con el celular o en algún programa dice que la dirección de ustedes IP es tal. Y eso tienen asignado un número que normalmente es un conjunto de 4 números de 0 a 255 separados por puntos. ¿Por qué se imaginan que cada número va de 0 a 255 y no más de ese número? A ver los que están atentos acá a esta parte. ¿A qué les suena 0 a 255? Que son en total 256 valores distintos. Creo que era la cantidad de bits que puede recibir o algo así, no me acuerdo. Bueno, traten de acordarse cuando vimos sistemas numéricos, que vimos el sistema binario. Si yo tenía un solo bit, ¿cuántos valores puedo modificar? ¿Cuántos valores puedo tener con un solo bit? ¿Profe? Sí. Puede ser porque trabajan con números binarios de 8 dígitos, o sea, de 8 Sí, bits. muy bien, de 8 bits. ¿Cuál es el valor máximo en un número binario de 8 bits? 2, que es la base del sistema, elevado a la 8, que es la cantidad de bits, en este caso, la cantidad de símbolos. Entonces, 2 elevado a la 8, ¿cuánto es? Acá me pone Gustavo Bonsignori en el chat, le pone a todos, por la potencia de 2. Es 2 a la 8, que es igual a 256. Muy bien. Entonces, no puede haber una dirección IP que tenga el número 300 o 450 o 999. Siempre es un número entre 0 y 255 porque no es ni más ni menos que un byte lo que hay ahí. Es decir, este primer parte del número, que son 3 dígitos, es un byte. Como un byte puede ir entre 0 y 255, el número de la dirección IP nunca es más de 255, punto, otro número del 0 al 255. Por ejemplo, en una red local es muy común que tengan el 192 acá, después el 168, después el 0 o el 1, y después otra vez 0 o 1. Ese por lo general suele ser el que administra la red. ¿Sí? Esa es una forma bastante común. ¿Por qué estaría mal si alguien le dice IP 300.870. Listo, ya ahí no le creen, porque nunca puede ser con un número de un byte, es decir, de 8 bits, armar un conjunto que sea mayor a 255. ¿Está bien? Entonces la limitación esa no es un capricho, sino que es el valor máximo que se puede armar con un byte. Entonces, esta secuencia de 4 números podríamos decir que es una secuencia de 4 bytes de la misma estructura que la IP. Acá justo dice máscara de red, ahí vamos con otro concepto. Pero básicamente, una dirección IP se encuentra formada por 4 bytes, que son números del 0 a 255 separados por puntos. Para que dos
equipos pertenezcan a la misma red, deben tener un IP con la parte de red igual. Es decir, dos equipos pueden tener una misma estructura inicial, 3 primeros bytes igual, y cambiar solamente en este punto, ahí serían parte de una misma red. Y si tienen los 2 primeros bytes igual, son parte de una red de nivel superior, y si tienen solo el primer byte igual, son parte de una red de estructura más grande. Ya lo vemos enseguida. Máscara de red. Una máscara de red es también una secuencia de 4 números de la misma estructura que la IP, que se utiliza para distinguir qué parte de la IP identifica a la red y qué parte a los equipos. Por ejemplo, si en una red de clase A la máscara de red es 255 y el resto de los 3 bytes identifican a un equipo dentro de esa misma red. Esta sería una red de la de más alto nivel, porque solo un primer byte identifica la red y todo lo demás son equipos dentro de la red. Ya vamos a ver distintos niveles de red o distintas clases de direcciones IP. Ahí voy a cambiar. No puedo cambiar de diapositiva. Ahí está. Clases de direcciones IP. Bueno, la clase A es la de mayor nivel, como si fuese una red WAN, digamos, una red de magnitud mundial, digamos. Entonces en la clase A, el primer octeto o byte identifica la red, reservando los 3 últimos para que sean asignados a las estaciones de trabajo. De modo que la cantidad máxima de estaciones que pueden pertenecer a esa misma red es de más de 16 millones de máquinas. ¿Por qué? Porque es el primer byte, que es 255 por 255 por 255. ¿Sí? Ahora, una de esas redes de la de clase A ya sería una red de clase B, en donde ya están los 2 primeros octetos fijos para identificar a esa red, reservando los 2 últimos para que sean asignados a las estaciones de trabajo, de modo que la cantidad máxima de estaciones que pueden pertenecer a esa misma red es 256 al cuadrado. ¿Sí? Y finalmente clase C, en donde los 3 primeros octetos se utilizan para identificar la red, reservando el último para que sea asignado a las estaciones de trabajo, de modo que la cantidad máxima de estaciones que pueden pertenecer es de 254 máquinas. Es decir, en una red local solo podemos manejar el último byte de la dirección IP, y los 3 primeros bytes son los que asigna el router. Es decir, que vamos a tener conectados hasta 254 dispositivos. Y en ese caso la máscara de red va a ser todo 255 y el último dígito es el que está libre para poder cambiar el teléfono móvil o la PC o la impresora o cualquier dispositivo que esté en esa red local. ¿Vale? Y a su vez, si esa red local se conecta a una red de más nivel, como por ejemplo un proveedor de Internet, el proveedor de Internet nos va a dar un IP de nivel o de clase B, y entonces nosotros con esa nos vamos a conectar a ese proveedor, y ese a su vez puede tener una IP de un servidor de clase A, y con ese se conecta a más alto nivel. Entonces, ¿cómo llega un paquete de mi teléfono a WhatsApp y puede volver? Porque el paquete ese se va armando de mi propia dirección IP y eso va al router. El router le pone su dirección IP que le da el servidor de Internet y lo manda al servidor de Internet. Y el servidor de Internet le pone su dirección IP, que es la que le asigna el servidor de dominio, el de más alto nivel, y así llega a un servidor de WhatsApp que toma el saludo ese que dice hola y pone la respuesta del otro usuario. Y esa respuesta se vuelve a empaquetar con todas las IP para poder llegar a la casa y finalmente a la persona que está usando WhatsApp en la casa, y no se mezcle
el saludo de un teléfono al de al lado. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se configura el software en una red? Lo primero que hay que hacer es instalar la tarjeta de red, configurar los componentes de red, es decir, en el sistema operativo, elegir el protocolo TCP/IP, y vamos a ver cómo configurar una red doméstica o para pequeña oficina o crear un grupo de trabajo. Y después compartir recursos, aunque esto es más típico de un sistema operativo y quizá lo pasemos a esto. ¿Qué nos dice acá? ¿Cómo se instala la tarjeta de red? Bueno, si no se trata de una tarjeta de red de conexión USB, debemos seguir los siguientes pasos. Desconectar la PC, extraer la carcasa. Esto ya no lo vamos a ver porque ya vienen todas las PC, todas las placas de red directamente ya on board, es decir, dentro de la PC. Así que esto no lo vamos a ver de instalación. Conexión de red inalámbrica, eso puede ser que lo veamos en una PC con Windows, es esta, uno puede ver todas las conexiones de red y dentro de las conexiones ver cuáles están activas y cuáles no. Por ejemplo, si está con una cruz quiere decir que está desconectado. En este caso puede ser que el cable esté desconectado. En este caso está conectado el cable. Y en una red inalámbrica o en cualquiera podemos ver las propiedades de la conexión. Y cuando hacemos con el botón derecho en propiedades, ahí vamos a ver cómo está configurada la conexión. En este caso lo que estamos viendo acá es una placa de red genérica, digamos, compatible, y lo que vamos a ver es que tiene los siguientes elementos: clientes para redes Microsoft, compartir impresores de archivos, programador de paquetes, y lo que es más importante, tiene activado el protocolo Internet TCP/IP. ¿Qué es el protocolo TCP/IP? Es la forma como va a armar los paquetes para conectarse a Internet. Si lo marcan ahí y ponen propiedades, lo que se ve ahí es que básicamente hay dos formas de trabajar. Obtener un IP automáticamente, que es la que nos asigna el router, y eso es lo que pasa hoy en la conexión más común, que cuando uno se conecta a una red inalámbrica, el servidor le asigna una dirección IP de manera automática. Eso es lo que se llama DHCP. Y si no, se puede usar una dirección IP manual en donde uno tiene que escribir si quiere mantener siempre la misma dirección IP, por ejemplo, porque a su vez en su teléfono tiene un servicio o tiene conectado un dispositivo que necesita llevar siempre la misma IP, podría reservarse un IP para ese dispositivo. Entonces, uno podría poner en su máquina que quiere siempre tener una IP fija, como si fuera en este caso. La red nuestra local, ¿cuántos bytes tiene? Bueno, en este caso nos damos cuenta que nuestra red tiene 3 bytes porque la máscara tiene 3 veces 255. Y eso va fijo. Nuestra red es 192.168.0 y ahí yo estoy reservándome la IP número 1, digamos, sería la primera máquina de la red. Obviamente que tiene que haber una sola máquina con el mismo número de IP, porque si no entra en conflicto y ya no sabe quién es el 1, quién es el 2, tiene que ser único. Entonces muchas veces se deja automático para no estar pendiente de que esa máquina tenga siempre la misma IP, ni cuál tiene, ni si se duplica, se repite o qué está pasando. Bueno, y después lo otro que se puede configurar son los servidores DNS, en donde sería a través de qué dirección me conecto a Internet. Es decir, si es un router de un proveedor de Internet o un modem, nos va a dar una dirección DNS, que es la que se utiliza para conectar a Internet. Normalmente esto también se deja automático y lo resuelve de manera simple la máquina con el router que tiene, si es que tiene la característica de DHCP, es decir, de dar dinámicamente la dirección de Internet. Bueno, ¿cómo configurar? Esto no lo vamos a ver, red doméstica o red de oficina. Esto no lo vamos a ver, lo vamos a ver en un práctico. Vamos a pasar ahora a una parte más cerca de lo práctico, más
más parecida a los ejercicios que vamos a hacer de ahora en adelante, y es ver cómo funciona la red de Internet en la actualidad. La red de Internet no es casualidad, no salió de la nada, sino que salió de la obra, mayormente de una persona que existe, todavía vive, se llama Tim Berners-Lee, y se dice que es el padre de Internet. ¿Por qué? Porque él definió tres grandes cosas de Internet. Lo que hizo en la práctica fue establecer la primera comunicación entre un cliente y un servidor utilizando el protocolo HTTP en noviembre de 1989. En octubre del 94 funcionó el consorcio de la World Wide Web, W3C, que todavía funciona, que es el que supervisa y estandariza el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la web y que permite el funcionamiento de Internet. ¿Por qué? Porque cuando esto empezó, las universidades básicamente tenían sus propias redes locales, donde compartían ciertos recursos dentro de su red, pero también quisieron compartir esos recursos con otras universidades, por ejemplo, o los organismos militares tenían sus redes, pero no los compartían. Entonces, para empezar a compartirlo, tuvieron que ponerse de acuerdo desde lo más bajo que yo les decía recién, los cables, las placas, los protocolos que indicaban las velocidades, la forma de transmitir, hasta después cómo transmitían los contenidos. Uno tenía una investigación escrita en un procesador de texto que guardaba los textos en un formato. Otro lo tenía escrito en otra forma distinta. Entonces dijeron, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo transmitir eso, cómo comunicarlos, y para eso hizo el protocolo HTTP, y para eso definió reglas de la World Wide Web, que es lo que hoy se conoce como WWW, y también definió la estructura de páginas que se llama HTML. Todo eso hizo una misma persona, y la primera de las que dijimos ahí, el consorcio WWW, que es W3C, por ahí está el loguito del consorcio, es un consorcio internacional que genera recomendaciones y estándares que aseguran el crecimiento de la web a largo plazo. Entonces esto fue creado en 94 y está dirigido por la misma persona. Una de las cosas que hizo esta persona también es el creador original de las URL. ¿Les suena eso? La dirección URL de una página o de un sitio web. Cuando uno quiere conectarse a un sitio web, lo que tiene que hacer es escribir una dirección URL. Bueno, ¿cómo funciona ese Uniform Resource Locator o localizador uniforme de recursos? Eso lo definió el consorcio creado por esta persona y lo viene sosteniendo desde hace casi 30 años. También del HTTP, el Hypertext Transfer Protocol, que es el protocolo de transferencia de archivos en la web, y del HTML, que es el Hypertext Markup Language, que es un lenguaje de marcado de hipertexto, y que son las principales tecnologías sobre las que se basa la web. Entonces, sobre esto ya vamos a trabajar de manera práctica, sobre el lenguaje de marcado HTML, que es el que se usa para hacer páginas de Internet. ¿Vale? ¿Qué es el localizador de recursos uniformes? Básicamente, el localizador de recursos uniformes es una dirección a un recurso que está compartido a través de Internet, ¿sí? Eso combina los 4 elementos básicos de información necesarios para recuperar un recurso desde cualquier parte en Internet. El protocolo que se usa para comunicar o enviar los datos sería la primera parte de esas 4, ¿no? Esto dice acá que hay 4 elementos básicos. El primer elemento sería el protocolo, es decir, cómo está armada, cómo se transmite la dirección. La más común es HTTP, Recursos Hypertext Transfer Protocol, es decir, protocolo de transferencia de recursos por hipertexto. Este era el más común. Ahora se usa mucho HTTPS, que es el HTTP sobre Secure Socket Layer, que es una capa extra de seguridad. Es decir, los datos van encriptados de extremo a extremo y cualquiera que pueda acceder al paquete
no lo puede interpretar de manera simple, sino que necesita de un certificado, de una capa más de seguridad que tiene el HTTPS, a diferencia del HTTP común. ¿Está? Después hay otro protocolo que se llama FTP, File Transfer Protocol, que es para transferir archivos cerrados, digamos, archivos como una imagen o un archivo de texto. Mail2, que es para direcciones de correo electrónico. Esos serían los 4 más usados. Hay más, pero estos son los más comunes. Incluso diría que los 2 primeros son los más comunes y son los que se usan todo el tiempo en un navegador de Internet. Por ejemplo, en Google el Chrome, o el que usan ustedes, cuando ponen una dirección de Internet, a veces ni siquiera hace falta poner HTTP o HTTPS. Directamente ponen el dominio, sería lo que sigue, que sería el anfitrión o servidor o host con el que se comunican, y entonces solo le completa si es HTTP o HTTPS. Después puede ir opcionalmente el puerto de red en el servidor para conectarse. Si no se pone nada, asume que es el puerto 80, que es el puerto común o el puerto estándar de Internet, entonces pueden no ponerlo. Y finalmente, la ruta al recurso en el servidor al que se desea acceder. Por ejemplo, acá hay un ejemplo en donde accede a un recurso. Vamos a empezar a verlo desde abajo hacia arriba, digamos. Accede a un recurso que es http el servidor o host al que se quiere comunicar, que en este caso es www.dominio.com.es. Dentro de ese servidor, o el nombre del ordenador anfitrión, puede haber un subdirectorio, ¿sí?, que se llama provincia, y dentro de provincia puede acceder a un archivo en particular, en este caso ciudad HTML. Así es como funcionan hoy los navegadores, cómo se conectan los navegadores, y cuando uno va haciendo clic en una imagen, o en un icono, o en un post, o lo que sea, lo que va haciendo es acceder dentro del mismo dominio a otra carpeta distinta, a otro archivo distinto. ¿Está bien? Entonces lo que estamos haciendo cuando están navegando Internet es compartir recursos, mayormente archivos, en el servidor al que están conectados. Por ejemplo, Facebook, Instagram, comparten recursos, comparten archivos a través de direcciones web como estas, ¿no? Que normalmente pueden ser HTTP o HTTPS, que es la segura, la safe o encriptada. Bueno, con esto terminaríamos la etapa más teórica de Internet, y lo que nos quedaría ver es lo que hablábamos acá del HTML, ¿sí? HTML, que es el Hypertext Markup Language, y eso es lo que van a tener que investigar un poquito ustedes para la clase que viene, y la clase que viene la vamos a hacer más práctica que teórica. Es decir, en la clase que viene ya van a empezar a utilizar un editor de texto, ¿sí?, como por ejemplo, vamos a empezar por uno simple, bloc de notas, y vamos a ver cómo crear una página web, ¿sí? El HTML, como poníamos ahí, es un lenguaje de marcado por etiquetas que sirve para darle estructura a una página web. Es decir, cuando uno arma una página web, ¿por qué la página web se ve igual en cualquier navegador? No importa quién lo fabrique al navegador, si es el Google Chrome, o es el Internet Explorer, o es algún otro navegador, que ahora no me sale un ejemplo, pero hay muchos navegadores. ¿Por qué esos lo pueden entender? Porque básicamente los navegadores entienden etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Son textos que están encerrados entre
un símbolo menor. Ese es el símbolo. Este es el símbolo mayor. Y en el medio hay una etiqueta. Por ejemplo, si yo pongo en una etiqueta P, y acá escribo un párrafo, cuando termina el párrafo puedo poner barra P, y eso un navegador entendería que ahí hay algo que empieza y ahí hay algo que termina. Por ejemplo, si yo pongo una etiqueta que dice HTML, y al final pongo una etiqueta que dice barra HTML, el navegador interpretaría que hay una página web entre las etiquetas HTML y barra HTML. ¿Está bien? Si yo dentro de eso pongo una etiqueta que se llama head, ahí va a interpretar que empieza una parte que se llama encabezado y en algún momento termina una parte que se llama encabezado. Y por ejemplo acá pongo una etiqueta que se llama title. Y acá pongo título de la página web. Lo que estoy haciendo es escribir en un sistema de etiquetas que un navegador debería entender. Vamos a comprobar si es verdad. Ahora esta parte que está acá le pongo body, sería cuerpo. A esto le vamos a poner una etiqueta que se llama H1. Y esto le vamos a poner H1 así. Es decir, que hay algo que empieza ahí y termina acá. Todavía no sabemos qué es. Y acá vamos a poner algo que termina barra body. Entonces, si yo grabo este archivo, lo voy a guardar en el escritorio. Y lo guardo como prueba.htl, que es Hypertext Markup Language. O sea, esto es un archivo que está hecho en lenguaje de marcado de hipertexto. Y le pongo guardar. Si ahora voy al escritorio, ven que en el escritorio aparece un archivo nuevo. Este no lo tenía, que se llama prueba. No sé si están viendo mi escritorio. No, profe, no se ve su escritorio. No, Veo el profe. PowerPoint al menos. Bueno, este archivo que está ahora en el escritorio antes no estaba. Se llama prueba. ¿Y por qué le pone el icono de Chrome? Porque yo en la extensión le puse .html. Ahora, ¿qué pasa si hago doble clic? Fíjense que un montón de cosas que yo había escrito no aparecieron, ¿sí? Aparece acá una parte que dice título de la página web, archivo local o compartido. Acá dice HTML, lenguaje de marcado por etiquetas, que lo escribí mal, en un color más grande que el resto, en un tamaño más grande que el resto. ¿Eso sí lo ven? El texto. Sí, profe. Bueno. Entonces, Sí, ¿qué profe. estuve haciendo? ¿Qué estuve haciendo con esas etiquetas? Estuve dándole instrucciones que el navegador entiende y el navegador no las comparte con el usuario, sino que las utiliza para mostrar el texto de una determinada manera, ¿sí? Eso que hizo este hombre, el padre de Internet, en el año 94, hace como casi 30 años atrás, y que aún mantiene el consorcio ese, es cómo deben estar escritas esas etiquetas para que un navegador entienda el contenido, ¿está bien? Y además no lo muestre, porque no me está mostrando las etiquetas que le llegaron. ¿Cómo les compruebo que eso es verdad, que eso es lo que acabo de hacer? Porque si yo modifico ese archivo, van a ver que se debería modificar el contenido. Miren, vuelvo al escritorio y pongo editar.
Ahí lo estoy viendo con otro editor de texto que se llama Notepad+, y ese lo que hace es como que detectó el formato y ya me muestra las etiquetas de un color distinto, ¿ven? Bueno, esto que puse H1, ¿qué hizo el H1? Que sea un título de encabezado principal. Fíjense que a este texto que está acá le voy a poner H2. Y al finalizar esto voy a cerrar con barra H2. Y después vamos a ver el resultado. A este le voy a poner H3. Y hasta acá voy a poner H3. Y acá voy a empezar una estructura que se llama li. Vamos a poner barra li. Y ahí voy a terminar. Fíjense esto, hay una página web entre las etiquetas HTML y barra HTML. Eso apareció recién. Ahora voy a grabar estos cambios. Voy a volver al navegador y voy a poner actualizar. Ahí actualizó, lo que estoy viendo está en el disco C, usuarios, PCBox, escritorio, prueba HTML. Fíjense que este texto que salía en letra común ya sale con una letra un poco más resaltada. Los navegadores entienden etiquetas, símbolo, menor o mayor con un punto, ¿sí? Y escribo un párrafo de forma normal y hay una página web entre las etiquetas, pero las etiquetas propiamente, HTML y barra HTML no las mostró, porque lo que hace esto es ocultar las etiquetas e interpretarlas, ¿ven? Entonces, esto que está sobre el cuadro menor está escrito en un lenguaje de etiquetas que se llama HTML, que son las que el navegador interpreta. ¿Está bien? Así empiezan a aparecer las páginas con color, con imágenes, con distintos contenidos, y es lo que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo en la clase que viene. Directamente vamos a empezar. La clase que viene es importante que tengan un editor de texto a mano, como por ejemplo Bloc de Notas o Notepad+, o si quieren pueden buscar en la web editor, o yo les voy a decir en cuál podemos trabajar, editor HTML online. ¿Sí? Entonces, ahí lo vamos a dejar como tarea, que ustedes averigüen cuáles son los mejores editores HTML online y cómo se pueden utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, en este editor, si yo pongo hola, lo marco y pongo letra bold, ¿qué hace de este lado? Me explica cómo se escribiría eso en HTML, ¿entienden? Ahí pone que hay que poner P, strong, hola, barra strong, barra P. ¿Qué quiere decir? Que con la P empieza un párrafo, con strong empieza resaltado, y después donde termina el strong, termina el párrafo. Miren, si yo acá en el medio de esto pongo ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Por qué qué tal ya no sale en negrita? Porque está fuera de las etiquetas strong y barra strong. Entonces, todo esto que estamos viendo acá es cómo empezar a armar una página web que tenga textos, que tenga imágenes. ¿Sí? Por ejemplo, insertar una imagen. Ahí puedo buscar qué imagen voy a insertar y de qué dimensiones. Y entonces empiezo a armar como una forma que va a entender cualquier navegador. ¿Está bien? Entonces va a quedar como tarea para la clase que viene, analizar editores HTML online y probar sus funcionalidades más simples. ¿Está bien? Entonces anótenselo para ustedes, que es buscar en la web cuáles son los editores HTML online más conocidos y cómo se utilizan. Y en la clase que viene vamos a empezar a practicar de que ustedes hagan sus propias páginas y las utilicen con el servidor que habíamos descargado, que era SAMP. ¿Se acuerdan que tenían que tener descargado SAMP?
En la clase que viene vamos a empezar a utilizar eso con una página web. ¿Está bien? Bueno, entonces en un rato más, hasta las 8, me pueden mandar el resumen de la clase con sus datos personales en una foto a mi privado de WhatsApp, y con eso yo voy a controlar la asistencia y ustedes van a buscar para la clase que viene editores HTML online y cómo funcionan. Por ejemplo, Profe, sí, tengo una pequeña sí, preguntita sí, sí, sobre el tema de redes. sí, dale, sí, sí, No no. sé si usted conoce lo de las aplicaciones HTTP Custom o HTTP Injector, etcétera. Muy poco, por ejemplo, ¿por qué? Para saber que... No, es que yo quería saber más o menos cómo es que funcionan, si es que son legales ocuparlas o no, porque lo que estas aplicaciones hacen son ciertas personas diseñan como un código, por así decirlo, que es un servidor que vos te puedes conectar gratuitamente, entre comillas, Mm, a un servidor y no pagar internet. Me explico, vos tenés sí. internet gratis. ¿Y cómo te Ya, conectas al sacándole servidor? obviamente con personal o con Claro, con Movistar, y a través de esta aplicación ellos te pasan, por ejemplo, un servidor y vos te conectás con el archivo que ellos te pasan y tenés internet gratis. ¿Me explico? Sería investigarlo. Sí. Yo quiero saber cómo funciona eso y si es legal. Ah, es que para mí, si vos ya te No sé estás si. conectando a un servidor de un proveedor, ya tenés que tener internet. O sea, ¿cómo te conectás me dijiste vos te puedes conectar a un servidor de Movistar, no sé si nombraste las empresas, pero para conectarte ahí Sí, ya sí, tenés internet. claro. ¿Y ellos qué te dan Eh, para descargar un archivo? sí, o sea, es una aplicación que se llama HTTP Custom, ¿ok? Sí, Y otra persona, ¿ok? Porque yo no tengo ni idea cómo se hace, ¿vale? sí, Me pasa a mí un archivo y yo lo abro en esa aplicación, ¿ok? Y yo sin tener crédito y sin tener contratado internet, me puedo conectar, ¿me explico? sí. Me puedo conectar a la red de personal. No, nunca escuché hablar de eso, no sé qué es. Mm. Acá estoy viendo una Sí, aplicación esa para mera. Android. Sí, no sé si por ahí alguien sepa qué onda. Sería de investigarlo, estaría bueno. Ve qué Profe, tal, creo que porque. esas aplicaciones son de multi-VPN de diferentes países y esa Mm, genera como diferentes puertos para que vos te conectes y te da VPNs diferentes con diferentes velocidades de internet. está bien, eso Y puede ser. es como que fuera internet gratuito, pero en realidad no, es como que te quita No. ciertas limitaciones que vos tenés a comprar internet. Algo así es. Yo para lo único que usé esto es para que, por ejemplo, vos tenés un servicio que es gratis, pero para usuarios de Estados Unidos. Entonces, si vos te conectás desde Argentina, te dicen, no, vos estás fuera del área y no puedes acceder a ese servicio. Entonces, ¿para qué usas estas VPN? Eh, para que al servidor le parezca que vos estás conectado desde otro país. ¿Eh? Por ejemplo, estoy pensando, en un momento yo quería ver una televisión de Argentina y estaba fuera de Argentina. Y me decían, no, vos para poder usar este servicio tenés que estar en Argentina. Entonces, a través de un VPN, que es una red privada virtual, VPN es Virtual Private Network, es decir, vos entras a una red privada desde La Rioja, con tu conexión de internet, entras a un servidor y ese servidor le va a hacer creer al resto que vos estás conectado donde ese servidor quiera. Y eso sobre una comunicación segura, que es SSH, va a hacer que vos seas un cliente HTTP que este servidor le va a hacer creer a otro que vos estés conectado donde él quiso. Pero vos para llegar a conectarte a este servicio tenés que tener internet. No es que no vas a pagar el abono mensual. Eh, ¿No?
Profe, vi Sí, que no es necesariamente que hay que tener internet, sino que hay que tener una conexión de, ¿cómo se dice? Hay que tener señal, no de internet, sino que señal con el celular. Incluso algunos te piden que vos tenés que agarrar y rutear el celular para que sea más fácil las configuraciones y las modificaciones que tenga que hacer a la red para que se conecte sin tener que tener internet. O sea, solo hay que tener señal nada más. O sea, no de internet, sino que señal del celular. ujú, ujú. Exactamente. Y Y no habría pagas que nada, probar. literal. Y bueno, pruébenla, pruébenla. Eh, no lo creo, pero sería como aprovechar algún error, alguna falla ¿Sabe, del profe, que proveedor. sí estuve viendo que hay como un error porque hay muchas empresas que te dan, por ejemplo, un pack de internet y te dicen, cuando se te acaba el internet tenés WhatsApp gratis y no tenés Sí, que seguir como, bueno, ah, supuestamente ellos te cierran los puertos para poder sí, acceder a las otras aplicaciones. sí, Vos de alguna manera, cuando ruteas el celular, hay una aplicación que vos podés desbloquear esos puertos y aún ajá, así tener internet cuando ellos te los bloquean y ajá. solo es para WhatsApp. Puede ser, sí, eso me suena creíble, sí, sí, porque ellos no te están limitando completamente la conexión, sino que te están dejando abierta a un determinado servicio. Y ahí podría ser que de alguna forma burles al servidor ese y pases para otro servicio, eso sí. Pero esto que está ofreciendo esta aplicación acá no parece ser eso, ¿viste? Parece ser otra cosa. Como que vos te conectás a una red y sos un cliente y te va a hacer eh, esconder atrás de otra conexión, como si fueras de otro país o que venís de otra red, no sé, habría que probarlo. Pero a lo mejor use lugares donde internet es gratis y te conecte a vos a una red donde internet es gratis, pero hasta llegar hasta ahí tendrías que haber tenido internet, Profe, salvo, podría ser como esos, cuando vos te vas a la configuración de la red y de los puertos, hay algo que te marca ahí cierta cantidad de números mm, y hay como diferentes redes para que haya mejor pasaje de paquetes. Puede ser que esta aplicación te configure eso y te mande por esas redes que son como exclusivas para el internet sería. bueno, pero para vos poder utilizar esta aplicación ya tenés que estar conectado a un servidor y para estar en ese servidor ya tenés que tener datos. No sé, pruébenla y me cuentan. Me suena medio imposible, pero si Sí. puede estar aprovechando algún error, alguna seguridad de esas de las que solo te da internet. Ves que mira todos los comentarios, sí, es mejor, pero ya no me puedo conectar y no sé, no sé si pruébenla, descárguenla, ¿qué te voy a decir? La app me encanta, pero tiene un grave problema, hay celulares que no soportan la actualización. Todo con él mejoró bastante y sus nuevos métodos de configuración al guardar, pero tiene un pequeño fallo. Lo único que me gustaría es poder compartir Wi-Fi sin necesidad de otra app de por medio. Muy mal, no sé. La verdad que a no ser que aproveche un error de un servidor, de un servicio, lo veo medio raro. Y obviamente que el que da el servicio cuando detecte que se están aprovechando de ese error, lo va a corregir. Pero bueno, puede ser que estén aprovechando alguna falla de seguridad, no sé. Sí, profe, de hecho, dejó de funcionar varias veces Ujú, y todas las veces que dejó de funcionar, la volvieron a hacer andar. ¿Me explico? sí. O sea, no sé, este año creo que se cayó 2 veces, ¿no? Sí, 2 veces se cayó este año y la volvieron a hacer funcionar. Yo creo Ujú. que sí se aprovechan de algún error por ahí. Pero lo raro es que está en la Play Store y cumple con todos los comandos de seguridad. Sí, 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 es muy raro, es muy raro. Eh, Sí, y es es la totalmente mejor. gratuito, profe. Sí, es raro, es rarísimo. Profe, puede ser que te hace pasar por tantos puertos que a la hora de la persona de arreglar eso no puede encontrar el problema de raíz. No sé, pero lo que me cuesta creer es que pueda hacer sin gastar internet, sin tener internet. Eso es lo que más me... Normalmente los
controladores de los accesos, los hacen personas, ¿me entendés? Entonces, las personas cometen errores los médicos, los abogados, los ingenieros, y bueno, a veces uno cree que tiene un sistema seguro y deja abierta una falla que lo vuelve inseguro. Y eso es lo que puede aprovechar a alguien para vulnerarlo y conectarse, porque está hecho por personas.